Se consumó un nuevo golpe de Estado en Honduras, esta vez electoral. Un fenómeno atípico. ¿Y cómo es esto? Bueno, Estados Unidos perfeccionó sus métodos de injerencia en la región, ahora usando una fachada de legitimidad. Resulta que días antes de las elecciones, Donald Trump usó el chantaje como arma política para influir en la intención del voto. Trump extorsionó a los hondureños al decir que si no votaban por el candidato escogido por Estados Unidos, iba a frenar las remesas que representan cerca del 30% de ingresos de la economía de Honduras. Y no solo fue una amenaza, así lo hizo. Retuvo el dinero días antes de las elecciones y lo liberó días después. No bastó con eso. Estas fueron las claves de la grosera injerencia. Primero, Trump invitó a votar por el candidato de Washington. Segundo, descalificó a Rixi Moncada, la candidata del partido de gobierno, y amenazó diciendo que de ganar no trabajaría con ella. Tercero, vinculó al candidato de la derecha, Salvador Nasralla, con el comunismo. Cuarto, y lo más grave, anunció la liberación del expresidente narcotraficante Juan Orlando Hernández, y así lo hizo. Inmediatamente se activó el narcoterrorismo. Estos paramilitares amenazaron a la población y los obligaron a votar por el candidato de Estados Unidos, Afura. Golpe de Estado electoral de Honduras, nuevo método de injerencismo estadounidense. Pongamos el punto en la I. El domingo 30 de noviembre, el pueblo hondureño ejerció su derecho al voto para escoger no solo al nuevo presidente, sino también 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. La jornada de votación se desarrolló en un ambiente de alta participación cívica, con millones de ciudadanos acudiendo a las urnas. Sin embargo, mientras transcurría el día, las denuncias de irregularidades fueron más frecuentes. Por ejemplo, muchos centros de votación cerraron a las 5 de la tarde, cuando estaba previsto, según lo anunciado por el CNE, que cerraría a las 6 p.m., dejando a varias personas sin su derecho al voto. Las personas que todavía quieren votar, pero a las 5 cerraron la urna y sin embargo la presidenta del Consejo Electoral ha dicho que hasta las 6 se tiene que cerrar la urna, pues. La contienda presidencial se caracterizó por ser ajustada y polarizada y cerró con una diferencia mínima entre Nasri Asfura del Partido Nacional y financiado por el gobierno de Estados Unidos, y Salvador Nasralla del Partido Liberal. Al unísono sonaron las alarmas de irregularidades, lo que generó una enorme tensión y la necesidad de un escrutinio prolongado. La candidata del partido oficialista Rixi Moncada del Partido Libertad y Refundación Libre se mantuvo en tercer lugar según los resultados, pero su denuncia de un sistema electoral tramposo ya estaba sobre la mesa. Aquí continúa la complejidad de un panorama electoral con el injerencismo de Estados Unidos por su candidato favorito. La tensión escaló drásticamente en los días y semanas posteriores al 30 de noviembre debido a la lentitud en la divulgación de resultados y las acusaciones cruzadas de fraude. A pesar de que la ley establecía un plazo de 30 días para los resultados finales, el CNE demoró la declaratoria definitiva. Tanto el opositor Partido Liberal como el oficialista Partido Libre denunciaron un fraude con manipulaciones de actas y fallas en el sistema de transmisión, con un pueblo en incertidumbre que a través de movilizaciones sociales exigía transparencia y un recuento total de votos. Por todas las injusticias que se están cometiendo en este proceso electoral, sinceramente el pueblo hondureño se volcó a las urnas, pero nunca esperaba que el proceso electoral iba a ser trastocado de esta manera. Va a sentir tanto el pueblo que ya es una prueba de cómo vamos a responder ante esa violación, pues, porque si por lo pacífico no es posible, pues nos va a tocar tomar otras medidas. También hubo problemas en la transmisión, muchas actas, por ejemplo, en el sistema mostraban unos datos y en el conteo mostraban otros. Hubo más votos
en muchas actas que las firmas en los cuadernillos, porque la gente vota y firma en un cuaderno. Hubo urnas o actas donde habían 250 votos y 47 firmas en cuadernillos. Muchas no se revisaron, a pesar de que se pidió revisión. En muchas actas no se usó el biométrico, en muchos centros de votación, que es un aparato electrónico donde está la huella o la imagen de la persona. Y se declararon muchas urnas cero por toda esa inconsistencia. Y finalmente, como eso le estaba bajando los votos al candidato del Partido Nacional, que era el candidato del gobierno de Estados Unidos, entonces pararon esa decisión de urna cero para detener el conteo y dejar al otro arriba. Y finalmente lo declaran ganador con 27,000 votos de diferencia más o menos, pero el Partido Liberal, que parece que es el que ganó las elecciones, pidió una revisión de 10,000 actas. Y el 24 de diciembre, cuando todo el mundo estaba pendiente de las fiestas navideñas, adivinen, el Consejo Nacional Electoral de Honduras proclamó a Nasri Afurua como presidente electo a pesar del rechazo de la población y todas las inconsistencias del proceso. Es decir, aprovecharon las fechas decembrinas para consumar sus fechorías mientras todo el mundo, estaba distraído. Salvador Nasralla denunció un robo y exigió un recuento manual completo de todos los votos al Consejo Nacional Electoral y calificó la declaratoria como un golpe de Estado electoral porque los resultados fueron emitidos sin concluir el escrutinio especial y con miles de actas e impugnaciones pendientes de revisión. El Consejo Nacional Electoral CNE de Honduras proclamó el pasado 24 de diciembre al candidato del Partido Nacional Nasri Juan Asfura Sabla como presidente electo para el periodo 2026-2030. La declaratoria la realizaron las consejeras Cosette Alejandra López y la presidenta del CNE, Ana Paola Hall García, que además informó la falla que presentó el sistema, pero que incluso esto no influyó en el resultado final de las elecciones. Pueblo hondureño, concluiremos y cumpliremos con nuestra responsabilidad. Nadie dijo que esta tarea fuese fácil. Llevamos meses sorteando dificultades y problemas y finalmente, contra todo pronóstico, hubo elección. Así, igualmente, habrá resultados definitivos. Representantes del Partido Libertad y Refundación, del Partido Liberal y el propio consejero electoral, Marlon Ochoa, señalaron la existencia de irregularidades sustanciales. Ochoa formalizó la denuncia ante el Ministerio Público, calificando el acto como un golpe de Estado electoral. Asimismo, sostuvo que la declaración se realizó sin concluir el escrutinio especial, con aproximadamente 288 impugnaciones sin resolver y cerca de 10,000 actas con inconsistencias pendientes de verificación. Insistimos que estas son las elecciones más manipuladas y menos creíbles en la historia democrática del país. Y el día de hoy comparezco para, con transparencia, informar al pueblo hondureño de lo que está ocurriendo aquí adentro. No es posible que como consejeros pretendamos ocultar estos incidentes. El pueblo hondureño, que desde hace 36 horas no ve actualizaciones en la página de divulgación de resultados, merece explicaciones y merece nuestra absoluta transparencia. El candidato Salvador Nasralla del Partido Liberal también ha denunciado abiertamente un robo de la elección. Nasralla ha rechazado la declaratoria de Asfura como ganador por el CNE, alegando que no se revisaron 10,000 urnas ni se contó la totalidad de los votos y ha exigido un recuento manual voto por voto para garantizar la transparencia. La falla del sistema de transmisión de resultados electorales TREP, administrado por la empresa colombiana ASD, representan el mayor riesgo técnico y jurídico observado en el presente proceso electoral. Bueno, el Tribunal Electoral, hay dos representantes de los partidos que quedaron primero y segundo, Liberal y Nacional, se unieron y votaron con un suplente del representante del Partido Libre, y con esa decisión de 3
declararon ganador al del Partido Nacional. De manera que las solicitudes de reconteo de urnas y de voto por voto que había hecho el Partido Liberal con el apoyo del Libre no la tomaron en cuenta. Entonces, en medio de tantas irregularidades y no tomar en cuenta esas exigencias, que ha pasado casi un mes y no hay ganador, es claro que hay un problema ahí en el sistema. Se puede decir que sí es un fraude, porque han tomado una decisión desestimando todas las irregularidades que fueron señaladas y que incluyen a más de 1 millón de votos. La combinación de la lentitud y fallas técnicas del Consejo Nacional Electoral junto a un margen de votos muy estrechos entre Afura, candidato de Estados Unidos, y Nasrallah, provocó denuncias cruzadas de fraude por la supuesta manipulación de actas. El pueblo de Honduras vive momentos de incertidumbre. Las denuncias de fraude, la crítica internacional por la parálisis intencionada en el conteo y la proclamación de un resultado inconcluso han cimentado una profunda desconfianza pública y política, afectando la legitimidad del nuevo gobierno. Acá no termina esta situación. Los militares amenazaron a los jefes de los centros electorales para que no entregaran las actas cero, que son la herramienta legal cuando existen inconsistencias en las mesas de votación. Esto generó protestas que fueron reprimidas por esos militares. Lo curioso es que esta represión fue un acto de desobediencia contra el entonces jefe de Estado Mayor, el general Roosevelt Hernández. Miembros del oficialista Partido Libertad y Refundación Libre y del opositor Partido Liberal denunciaron que efectivos de las Fuerzas Armadas realizaron amenazas de arrestos inmediatos a integrantes de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento, JBR, si persistían en el envío de actas en cero. Las actas en cero constituyen una herramienta legal de control del sistema electoral hondureño. Las juntas especiales están facultadas para emitirlas cuando existen inconsistencias graves en las mesas de votación y su uso protege la pureza del voto. Electores denuncian la irregularidad del proceso electoral. Aquí estamos viendo totalmente las actas originales, las copias de las actas originales, y allá en el sistema tienen otro. Eso aquí no hay democracia, aquí no respetan la voluntad del pueblo. ¿A qué quieren que los lleven estos tipos políticos aquí? El Partido Nacional, yo tengo mis 50 años, nunca ha ganado una elección transparente, siempre ha sido amañada. Las organizaciones denunciantes alertaron que la actuación de los militares viola su mandato constitucional, el cual establece que su función es garantizar la seguridad del proceso electoral, mas no intervenir en decisiones técnicas ni intimidar a los funcionarios del órgano rector. Según los denunciantes, la prohibición arbitraria de las actas en cero evidencia un sesgo político y una intervención indebida destinada a alterar los resultados finales del proceso electoral. Los 200 representantes del Partido Liberal de Honduras en el Centro Logístico Electoral, en las instalaciones del IFOC aquí en Tegucigalpa, hemos determinado no entrar al proceso de escrutinio especial por una razón importante. Cuando nos aprestábamos a ingresar a las instalaciones, el encargado militar con micrófono nos estaba amenazando, coaccionando, diciendo que nosotros no teníamos facultades para mandar actas a resultado cero, en total contravención
de la Constitución de la República, la ley electoral y su reglamento. El 21 de diciembre, los miembros del Partido Liberal se encontraban fuera del CNE de Honduras para demostrar las irregularidades en más de 2.000 actas. Aquí estamos este domingo todos los representantes del Partido Liberal acreditados para poder entrar al escrutinio y defender la voluntad del pueblo expresada el 30 de noviembre, donde nos dice que nuestro candidato presidencial es el ganador. Estamos todos los liberales haciendo fila, estamos desde las 6:45 en las afueras. ¿Cómo están los ánimos liberales? Y a estas alturas seguimos aquí de representantes de muchos lados, Comayagua, Choluteca, Cortés, Talanga, Francisco Morazán, debidamente acreditados, Atlántida, Villanueva, todos los sectores representando el Partido Liberal en respuesta a lo que han querido mentir y decir que nosotros no queremos seguir con el proceso. Desde primeras horas de la mañana, delegaciones acreditadas de Comayagua, Choluteca, Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y otros departamentos reiteraron que están dispuestos a defender la voluntad expresada en las urnas. También señalaron de la existencia de un fuerte movimiento represor al interior de las Fuerzas Armadas, cuya actuación, según las denuncias, no respondería a instrucciones de la presidenta Xiomara Castro ni del jefe de Estado Mayor Conjunto saliente, general Roosevelt Hernández. Sí, lo que sucede es que se estaban declarando acta cero aquellas que tenían irregularidades, y eso es un procedimiento legal. Es decir, esta acta tiene muchas irregularidades, la declaramos cero. Pero cuando se comenzaron a declarar cero esas actas, comenzó a perder voto el Partido Nacional. Y la diferencia entre el candidato de ese partido y Nasrallah, del Partido Liberal, se redujo sustancialmente. Estaba en 75.000 y cayó a 20.000 y tanto. En ese momento interviene la Fuerza Armada para amenazar a los representantes del Libre y del Partido Liberal, ahí en las urnas electorales, para que no siguieran ese procedimiento. Y decidieron las autoridades del tribunal, sin el voto del representante del Libre, sino de un suplente, que ese proceso no continuara. ¿Cuál era la lógica? Impedir que finalmente Nasrallah apareciera con más votos del candidato de Estados Unidos. La democracia hondureña, que aún no cicatriza las heridas del golpe de Estado del 2008, se enfrenta hoy a un nuevo golpe de Estado electoral, diseñado fuera de sus fronteras. No se trata solo de las fallas técnicas o actas en cero, se trata de la utilización del miedo y la coacción como armas políticas. Estamos ante una institucionalidad secuestrada donde las decisiones del CNE parecen haberse tomado en manos de poderes extranjeros y no en las mesas de escrutinio. El consejero del Consejo Nacional Electoral CNE de Honduras, Marlon Ochoa, afirmó que la presión viene fundamentalmente del extranjero. Mencionó las publicaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, la OEA, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea, todas instando a declarar un ganador cuanto antes. Ochoa denunció que la intervención extranjera en esta elección ha sido la más vulgar y descarada en toda la historia de la nación. Asimismo, pidió que quede constancia histórica de que el 24 de diciembre de 2025 marcó el día en que la voluntad popular fue sustituida por intereses imperiales. La intervención extranjera en esta elección ha sido la más vulgar y descarada en toda la historia de nuestro país. Tan descarada y vulgar que el día de hoy se ha convocado a una sesión de pleno y seguimos sin conocer en qué sede diplomática se encuentran las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López Osorio, y a pesar de que ellas han aparecido en unas llamadas de 10 minutos en donde se les invitó a ustedes y dijeron que estaban con libertad y actuando sin coacción, lo cierto es que a la fecha llevan 13 días sin presentarse a su lugar de trabajo
Y bueno, el rosario de acciones que ha emprendido el gobierno de los Estados Unidos contra la voluntad popular en este proceso electoral no termina ahí. Continúa con las amenazas del gobierno estadounidense de que en caso de que no gane el candidato de su preferencia, los hondureños iban a pagar sanciones económicas. El consejero también destacó que el gobierno de los Estados Unidos amenazó al pueblo de Honduras con sanciones económicas si no ganaba el candidato de su preferencia, Nasri Asfura, y el envío de millones de mensajes de texto a receptores de remesas con advertencias de pérdida si no prevalecía el candidato del presidente Trump. Yo creo que el presidente de Estados Unidos influyó porque Honduras es un país bastante dependiente de Estados Unidos. Eso lo sabe toda la población. Es evidente, de cada $100 que entran a Honduras de exportación y remesa, alrededor de 50 vienen de Estados Unidos. Ese es el país donde más se vende. Allá hay muchos emigrantes que envían remesas a Honduras. Le están diciendo, no voten por estos candidatos, voten por esto. Y eso puede influir en una parte del electorado. Sin embargo, hay una parte muy grande que votó por Nasrallah, porque Nasrallah duplicó los votos, lo multiplicó por 4. También podemos decir que la mayor parte del pueblo hondureño rechazó esa injerencia de Estados Unidos. De manera que la injerencia no la podemos descartar, pero también hay un rechazo del pueblo hondureño porque votó por un candidato rechazado, que es Nasrallah. La Comisión Permanente del Congreso de Honduras condenó la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en declaraciones realizadas 72 horas antes de los comicios amenazó y coaccionó a los ciudadanos hondureños, alterando el libre ejercicio del sufragio, pero además, luego del sufragio, admitió que hizo injerencia para que ganara su candidato. Do you think this right-wing wave in the Spanish world is due to your influence? Well, we just had a good one in Honduras, as you know. Had a great election there. I endorsed somebody that was not leading, and he won the election. And we had a good one just a couple of hours ago. I found out in Chile, the person I endorsed, who was not leading, ended up winning quite easily. So I look forward to paying my respects to him. I hear he's a very good person. La candidata por el partido oficialista Ritzy Moncada denunció que en Honduras el CNE, atendiendo las instrucciones del imperio en la proclama del presidente electo, es un fraude y una imposición extranjera. Además, destacó desde la red social X, las conserjes del CNE firmaron su vergonzosa página de traición como Judas por 30 monedas entregaron al país a precio del dólar. Usaron el miedo, la coacción y la injerencia para imponer un golpe electoral. De manera que esas elecciones yo sí creo que tienen un alto nivel de fraude. Ahí ese proceso electoral está demasiado viciado y debería fijarse posición frente a eso, porque hay muchos gobiernos de América Latina que atacan a Venezuela sin probar que en Venezuela hubo irregularidades, que no reconocen a Maduro, pero en este caso yo siento que hay bastante silencio y sobre todo de la OEA, ¿verdad? Entonces Estados Unidos tiene un doble rasero. Mientras presiona a Venezuela, públicamente el presidente llama a votar por un candidato en otro país. Eso es un acto de injerencia que de entrada ya anula la validez de ese proceso. Es la injerencia imperialista a favor de su candidato. Estados Unidos sigue moviendo su ajedrez geopolítico en Latinoamérica, colocando presidentes que le sirvan a sus intereses bajo el nuevo método de la doctrina Monroe, el corolario Trump, es decir, su dominación, sobre todo en la política exterior de Estados Unidos, que imponen gobiernos por la fuerza disfrazados de legalidad, lo que se materializó sin máscaras en Honduras. La proclamación como presidente de Asfura en Navidad, entre sombras y sin resolver miles de impugnaciones, condena a Honduras a una nueva etapa de resistencia popular
popular frente a la ilegalidad, una nueva fase de la lucha de resistencia. El silencio de voceros del Consejo Nacional Electoral, la intervención de los militares en el conteo y el reconocimiento apresurado desde Washington dejan al descubierto la fragilidad de un sistema que, cuando no logra vencer en las urnas, recurre al algoritmo, al fusil y a las amenazas extranjeras. La última palabra, como siempre, la tendrá la memoria y la voluntad de una nación que ya sabe cómo enfrentar un golpe de Estado. Pusimos el punto en la I.